días. Continuamos nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 20 de noviembre de 1937 y como he mencionado en el vídeo anterior, estas semanas de noviembre está habiendo pocos sucesos políticos y militares, por lo tanto aprovecharé para explicar los planes de ofensiva de ambos bandos para el próximo invierno y describir su nueva estructura militar a lo largo de 1937, que más o menos se mantendrá hasta el final de la guerra. Ya mencionaba en el vídeo anterior la estructura militar del ejército franquista, autodenominado nacional. En el próximo explicaré la estructura del Ejército Popular de la República y así como los planes republicanos de ofensiva. En esta semana voy a centrarme, por tanto, en los planes de Franco para el invierno de 1937 con la estructura militar ya mencionada. Una vez caído el Frente Norte, a Franco se le planteaban tres posibilidades. La primera iniciativa, que se remonta al mes de septiembre, cuando todavía estaba disputándose la campaña de Asturias, fue aprovechar, de hecho, la ofensiva iniciada por los republicanos en Sabiñánigo, en el norte de Huesca, para contraatacar en el Pirineo y aislar a Cataluña de Francia. Este plan se reforzó a mediados de octubre, cuando llegó la noticia de que Francia había reabierto la frontera para el paso de mercancías y armamento a la República. Esto habría permitido cerrar el paso de suministros a través de dicha frontera. De hecho, a mediados de octubre, el general Dávila, jefe del Ejército del Norte, envió a oficiales de su Estado Mayor a la localidad ostense de Jaca para estudiar ese plan. Pero como hemos visto recientemente, el invierno cayó con fuerza, mejor dicho, llegó un temporal otoñal a finales de octubre, que si bien ha cesado en noviembre, la bajada de temperaturas y el empeoramiento general de la meteorología ha hecho que esta operación quede descartada. Se plantea, por tanto, otro, ya surgido a finales de octubre, que es el de aprovechar la cercanía relativa de Teruel al Mediterráneo para avanzar hacia Sagunto y Castellón y cortar en dos el territorio republicano. Esta ofensiva tiene el problema de que tiene que atravesar el sistema ibérico, que es muy accidentado, y se enfrenta, más que también por los motivos de altitud, a los problemas del invierno anticipado que está llegando en noviembre. Por lo tanto, aunque este plan se considera muy positivo, queda aplazado hasta la primavera de 1938. El que se va a decidir aplicar ahora en invierno será una nueva versión de la ofensiva fallida sobre Guadalajara en marzo. Es decir, atacar desde la zona sur de Soria, norte de Guadalajara, a través de dicha provincia, ocupando su capital, y llegar hasta Chinchón, en la zona sudeste de Madrid, lo cual supondrá cortar la carretera de Valencia y rodear completamente la antigua capital republicana. Para ello se trasladan a lo largo del mes de noviembre 3 de los 6 cuerpos que vimos la semana pasada de que disponía el Ejército del Norte. El Cuerpo de Ejército Marroquí, bajo el mando de Yagüe, el Corpo di Truppe Volontarie hispano-italiano, porque ya incluye brigadas brigadas hispano-italianas, bajo el mando del general Berti, y el Cuerpo de Ejército de Castilla, bajo el mando de Varela. El cuerpo marroquí se situará, que está compuesto de 4 divisiones, se situará entre Burgo de Osma en Soria y Atienza en Guadalajara, y su ruta de avance será a lo largo del río Henares
tomando Cogolludo, Humanes y Alcalá de Henares hasta la localidad de Torrejón de Ardoz, justo al este de Madrid. Por ahí avanzarán sus 4 divisiones, la quinta, la 54, la 82 y la 150. Por su parte, el cuerpo hispano-italiano dispone únicamente de 2 divisiones, la 62, que se sitúa en Sigüenza, y la 74 en Jadraque, ambas en la provincia de Guadalajara. Su ruta de avance será la Nacional 2, por la que huyeron los italianos en dirección opuesta en el pasado mes de marzo, ocupando las localidades de Ita, Torija, la capital provincial, Guadalajara, para luego entrar en Madrid por Loeches y Alcalá de Henares, donde se unirán al cuerpo de ejército de Yagüe. Por su parte, el cuerpo de ejército de Castilla, que dispone de 5 divisiones, se sitúa entre las provincias de Zaragoza, en Ariza, y Guadalajara, en la Ortezuela. Está compuesto de las divisiones primera, cuarta, 13ª, 61 y 81, y su ruta de avance será de apoyo por la ribera norte del río Tajo, ocupando localidades como Saelices, Budia, Fuentelencina y entrando por el sur de Madrid en Villarejo de Salvanés y finalmente Chinchón. La ofensiva tiene incluso fecha prevista, que será dentro de un mes, el 18 de diciembre. Lo que ocurre es que, como veremos, los republicanos se adelantarán atacando Teruel y esta ofensiva acabará siendo cancelada. Pero es la que finalmente aprobó en noviembre el alto mando franquista, y a lo largo de este mes se produce el traslado de las unidades y la organización del ataque, en cuanto el tiempo mejore un poco. Por lo demás, esta semana solo hay que mencionar un par de cosas de la política de ambos bandos. Comenzando por los franquistas, se produce un curioso cambio de giro político, un acercamiento más económico que político entre la España franquista y el Reino Unido, lo cual preocupa a los alemanes, pero es básicamente un acuerdo económico. El 16 de noviembre, Robert Hodgson es nombrado agente comercial en Burgos, y el duque de Alba, antiguo diplomático y representante y futuro representante de los franquistas en Londres, pues también es nombrado agente comercial en el Reino Unido. La idea es recuperar las relaciones comerciales por la venta de mineral de carbón y hierro de Asturias y el País Vasco al Reino Unido, como se sucedía antes de la guerra, ahora que estas minas han caído en manos de Franco. El acuerdo es puramente comercial, como bien menciona Robert Hodgson, el agente comercial británico, en un libro que publicaría en 1953, titulado España insurgente. Se daba por sentado, refiriéndose a los británicos, que estábamos contra el movimiento y contra la España una grande y libre. Veían la prueba de ello en nuestra obstinada negativa a conceder los derechos de beligerancia, es decir, que seguían sin reconocer a la España franquista como un Estado legítimo, y en el hecho de que la prensa inglesa siempre se refiriera a los nacionalistas llamándolos los insurgentes. De ahí su libro España insurgente. De hecho, es posible que Hodgson acudiera a Burgos no solo como agente comercial, sino también como espía. Pero en todo caso, su presencia inquietó al embajador alemán Robert von Storer, que ese sí que estaba reconocido como embajador del gobierno alemán en la España franquista, la que había reconocido hace ya un año. Decía que von Storer que la concesión de la venta, la exportación de minerales asturianos de Asturias y el País Vasco al Reino Unido podía afectar a los derechos mineros que desde el 4 de noviembre el gobierno alemán y el de franquista habían acordado en el llamado Proyecto Montana, que suponía participación económica de empresas alemanas en más de 70 minas españolas, aunque refiriéndose sobre todo a las minas del sur. El gobierno de Franco negó que
cualquier venta de mineral a los británicos fuera a afectar a las concesiones a las concesiones de derechos de minería a los alemanes, y quedó aproximadamente zanjado el asunto. En cualquier caso, tuviera o no relación con el acuerdo comercial con el Reino Unido, el 20 de noviembre Franco aceptó la propuesta realizada el mes pasado a principios de este mes, el día 2 de noviembre, por el Comité de No Intervención, en el que se pedía la retirada de voluntarios extranjeros en España. Franco reconoció que había 3.000 voluntarios italianos en España y que serían repatriados próximamente. No supone ninguna concesión, ya que había más de 3.000 voluntarios o no voluntarios, 3.000 combatientes italianos en la España franquista, y debido al aumento de tropas que le había supuesto a Franco la conquista del norte, necesitaba menos tropas extranjeras. Seguía necesitando aviones, pero el número de combatientes italianos podía reducirse, de manera que no tuvo problema en reconocer que retiraría 3.000 soldados italianos de su bando. Posteriormente la República haría lo mismo, pero llegaremos a eso. Y pasando ahora, por tanto, a la política interior republicana, hay dos cosas que mencionar esta semana. El 18 de noviembre, Indalecio Prieto, que es del ala más moderada del PSOE, que sigue siendo, que había, como vimos, en la creación del gobierno negrinista en mayo del 37, pues supone un problema con los largocaballeristas, un aumento del peso de los comunistas en el gobierno y en la política republicana. Pero esta semana Indalecio Prieto consigue un triunfo, ya que un simpatizante de su sector, Crescenciano Bilbao, sustituye a Álvarez del Valle, que era más procomunista, como comisario general de guerra. Y de hecho, desde octubre el número de comisarios de guerra queda bastante reducido. O sea, el peso aunque sigue existiendo un comisariado general de guerra y sigue habiendo comisarios políticos en las unidades, se reduce el peso se reduce su número y su importancia. Por otro lado, el 20 de noviembre, la Generalitat de Cataluña, que ha visto cómo ahora el gobierno republicano se instala en Barcelona y reduce en parte sus competencias militares y de seguridad, tiene la satisfacción de que ahora las colectivizaciones o empresas colectivizadas desde julio del 36 por los anarquistas van a estar bajo su control. Por lo tanto, ya no son empresas en manos de sindicatos, sino que durante la guerra las va a gestionar la Generalitat. De todas maneras, en el tema de las colectivizaciones agrarias prácticamente han desaparecido ya, y las empresas, de hecho, uno de los motivos por los que se trasladó el gobierno de la República a Barcelona era para controlar más directamente la producción industrial, ya que se había reducido mucho a cuenta de estas colectivizaciones. También es cierto que la pérdida del medio mercado que suponía la España franquista les había afectado considerablemente. Y con esto concluye esta tercera semana de noviembre. Veremos la próxima cómo el gobierno republicano y su alto mando militar organizan su ejército y su estrategia cara a este invierno para hacer frente a los planes de Franco, que de momento no tienen claro por dónde van a seguir, pero Franco sí lo tiene, porque tras descartar las ofensivas por el norte y el sur de Aragón, se decide por repetir un ataque hacia el centro, hacia Madrid y por Guadalajara. Pero todavía queda un mes para que lleve a cabo, si lo consigue, este nuevo plan de ataque. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.